Fuerza Patria. Vamos a tratar de hacerla fácil para que la audiencia se comprenda, ¿m? Que hay otras propuestas, que hay que escucharlas, que hay que volver a debatir política, que hay que volver a pensar, hacer un esfuerzo intelectual. ¿M? Entonces, yo empezaría con Pablo o Nahuel. ¿Cómo caracterizarían a este gobierno y cuáles son las propuestas de política obrera en este caso a nivel provincial y nacional? eh, bueno, para salir de esta situación terminal en la que nos está llevando este gobierno de extrema derecha. Bueno, si le parece a Nahuel, arranco yo, Lili. Bueno, Eh, Mire, este es un gobierno que está llevando a fondo una orientación que el conjunto de la clase capitalista consideraba necesaria de la crisis económica y digamos, del régimen de emergencia armado por el kirchnerismo, necesitaba salir con un ataque eh, en regla a los derechos de la clase obrera conquistados básicamente en la lucha del siglo XIX y la lucha del siglo XX. El derecho a la jubilación, el derecho a la vida con discapacidad, el derecho al salario, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud pública, el derecho a la jornada de 8 horas, todos los derechos que ha conquistado la clase obrera con grandísimas luchas durante los últimos 2 siglos, están cuestionados por la agenda del gobierno. Ahora bien, la tentativa del gobierno es una tentativa, eh, yo la llamaría enclenque, porque sus bases carecen de solidez. Porque, bueno, el plan económico que ha diseñado Milei junto a Caputo, crujen por todos lados, ha recibido una gran asistencia del Fondo Monetario Internacional y 2 meses después vuelven a crujir. Eh, Hay una gran crisis ahora en las últimas horas con la renovación de las letras de financiamiento, eh, pero el gobierno busca o buscaba de hacer de estas elecciones provinciales y de las elecciones luego de diputados nacionales, hacer digamos, una baza, hablando en términos de naipes, que lo consolide para avanzar con las reformas que el gobierno tiene pendientes. A saber, 2 puntos. Una reforma que suba la edad de las jubilaciones a 70 años y liquide los regímenes especiales jubilatorios de docentes, bancarios y unos cuantos más que hay por ahí. 2, una reforma laboral que termine de liquidar el derecho laboral, lo que queda del derecho laboral en la Argentina, lo poco que queda ya. Y tercero, una reforma impositiva que concentre la totalidad de la recaudación del país en manos del Estado Nacional, en tanto su, eh, para garantizar su capacidad de pago de la deuda externa. Eh, entonces el gobierno busca o buscaba hacer pintar de violeta, como dice Milei, todas las secciones electorales con el objetivo de fortalecer esta agenda del gobierno. Las listas conformadas por la Libertad Avanza tienen una característica que a mí me ha impresionado personalmente, que es que están conformadas por funcionarios que designó el gobierno al frente de la AFIP, del ANSES y del PAMI en todos los distritos, es decir, que están usando a la vieja usanza
de los punteros peronistas están usando la caja del Estado como fuente de financiamiento y de visibilización de su campaña política. Ahora bien, ¿qué se le opone a esta agenda antiobrera, antipopular, reaccionaria del gobierno de Milei? Y bueno, aparece como principal fuerza Fuerza Patria, que tiene una característica en la cual coincide con el gobierno de Javier, que se ha comprometido, tanto Kicillof como Máximo, ni hablar Massa, pero también Cristina Fernández, se han comprometido como pagadores de la deuda contraída por el gobierno de Milei y de todas las deudas que se vienen acumulando. Por lo tanto, un país que empieza por el pago de la deuda, un presupuesto que empieza por el pago de la deuda, es un presupuesto que no va a tener ni fuerza ni patria. Es un presupuesto que ya empieza hipotecado porque si la riqueza de este país se va por la canilla del pago de la deuda, del pago de intereses, quedará unas migajas en el país y la redistribuirán de otra manera, con otro discurso, pero sigue siendo la misma expoliación internacional y nacional del pueblo argentino. Entonces, nosotros desde Política Obrera planteamos que toda la lucha que desarrollan los trabajadores cotidianamente contra este retroceso social en el cual estamos sumidos, que ha llevado al pluriempleo como una característica general, a la uberización de las relaciones laborales. Bueno, cada uno lo está enfrentando más o menos como puede, algunos colectivamente, otros individualmente, pero hay una lucha de los trabajadores por sacar adelante a sus familias, por no perder su puesto de trabajo. Nosotros creemos que es necesario que esa lucha tenga una perspectiva. Es decir, bueno, hay una salida, yo me la banco, pero hay una salida. Es evidente que la salida que promueve el gobierno de Milei es una salida perjudicial para la clase obrera. Y es más evidente todavía que la salida que promueve Kicillof, Máximo y Massa sería volver a la situación anterior en la cual los mismos funcionarios, los mismos políticos destruyeron el país en los últimos 2 años de su gobierno. Por lo tanto, es necesario que los trabajadores discutan su propia salida y en ese sentido, para Política Obrera, los trabajadores tienen que empezar a discutir y conocer la salida socialista. La salida socialista, te lo resumo para que vos pediste que sea simple y que sea fácil de entender, es invertir, pasa por invertir, por un gobierno de trabajadores que invierta el orden de prioridades que hoy se manejan en el país. Por darte un ejemplo, hoy el gobierno veta la ley de discapacidad, veta el aumento a las jubilaciones, veta el aumento al presupuesto universitario, veta el aumento a los médicos del GARRA, en beneficio de los acreedores internacionales y nacionales que quieren que se pague la deuda integralmente y que cada peso que se recauda vaya al, digamos, al pago de la deuda. Incluso el gobierno de Milei vetó un presupuesto aprobado para Bahía Blanca para la asistencia a los inundados. Bueno, un gobierno de trabajadores haría lo contrario. Vetaría al Fondo Monetario Internacional, a los bancos, a los acreedores de deuda, en beneficio de un aumento general de jubilaciones del 100%, un aumento general de salarios del 100%, y destinaría toda esa gigantesca riqueza que se produce en este país, lo destinaría a un plan de obras públicas que ponga definitivo final al atraso estructural del país, a la falta de vivienda, a la falta de asfalto, a la falta en la que está sumida la provincia de Buenos Aires, pero también el país, y ponga en marcha la necesidad de trabajo
que hoy agrede sobre todo a la juventud que entra al mercado laboral. Entonces, invirtiendo el orden de prioridades, el socialismo daría una salida a la clase obrera. ¿Qué más necesario hoy en la casa de un jubilado o en la casa de un trabajador que un 100% de aumento salarial que empiece por resolver algunos atrasos que llevan hoy a muchas familias a estar endeudadas hasta el tope, a consumir con tarjeta de crédito y a algunos jubilados a elegir qué comida hacer del día, qué medicamento tomar y qué medicamento dejar? Toda esa angustia necesita una salida y nosotros somos claros, representa una gigantesca ruptura este sistema económico que viene sometiendo a la República Argentina desde hace décadas. Bueno, gracias, Pablo. A mí me gustaría preguntar también en la cuestión de la política internacional, el tema de Gaza y Ucrania, cuáles son los planteos. Y después, si pueden brevemente, yo sé que por ahí es un poquito más largo el tema, pero ¿cuál es el programa para salud y educación? Muy bien. Eh, a ver, nosotros cuando Putin invadió Ucrania, caracterizamos que se daba inicio a la Tercera Guerra Mundial, porque los países implicados son las principales potencias del mundo, porque el que estaba detrás de la entrada de Ucrania a la OTAN era el gobierno norteamericano, y porque del otro lado estaba Rusia, alineada con los BRICS y, digamos, eh, con una potencia de guerra propia, que lo coloca entre las principales potencias del mundo. Esa guerra, que fue negada por analistas y por partidos durante mucho tiempo, hoy ya nadie discute que estamos en una tercera guerra mundial o en el ingreso a una tercera guerra mundial. Y en esa guerra hoy, el punto más álgido, si se quiere, ya no es Ucrania, sino el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel y el régimen de Netanyahu, el régimen sionista, en Franja de Gaza y en otros territorios que pertenecen a Palestina. Nosotros hemos marchado el día sábado con una posición socialista contra este genocidio del pueblo palestino y denunciando que el gobierno argentino intenta alinear al país, al Estado Nacional, con el eje de la guerra de Netanyahu y Donald Trump, y reclamando que el Congreso rompa relaciones con el régimen genocida y criminal de Netanyahu, que tiene condenas internacionales vigentes. Milei está discutiendo si lo invita o no a la Argentina, en lo que es una evidente provocación. Entonces, el socialismo, volviendo a conectarnos con la otra pregunta, pasa también por ubicar a la Argentina y al pueblo argentino en el lugar que le corresponde en el mundo. Nosotros somos aliados de los pueblos y enemigos de los gobiernos del capital que quieren llevar al mundo a otra masacre, a otra confrontación de carácter mundial, como las que nos llevaron en el siglo XX. Por eso, por eso, frente a la barbarie capitalista de Netanyahu, a la barbarie de Trump, a la barbarie de Milei, oponemos la bandera del socialismo y de la fraternidad entre las clases obreras y los pueblos del mundo. Bueno, el programa con respecto a salud y educación. Mire, es un problema crucial porque a la par que se ha degradado el sistema educativo público y el salario de los docentes, eh, los subsidios a la educación privada
siguen sin que se discuta. Inclusive el gobierno, esperen que me está atacando un tero acá, el gobierno de Milei instauró un nuevo subsidio para alumnos, no sé si recuerdan esto. Bueno, desde Política Obrera planteamos, en primer lugar, la triplicación del presupuesto educativo y del presupuesto de salud. En segundo lugar, el pase a planta permanente de la infinita cantidad de contratados, subcontratados, tercerizados, residentes, precarizados que hay en el sistema de salud y en el sistema educativo. Y, por supuesto, un aumento salarial de docentes, de médicos, de personal de salud, para empezar de un 100%. No se puede, no se puede. Nosotros tenemos muchos candidatos que trabajan en el sistema de salud, en los hospitales de la provincia, hospitales provinciales, municipales, y todos están en el pluriempleo. Es decir, que salen de trabajar en un hospital y tienen que ir a trabajar a otro hospital. Y los docentes, que en otro momento nosotros denunciábamos que trabajaban para llegar, ahora trabajan dos cargos y salen de hacer dos cargos y andan haciendo Uber o Rappi o trabajando para alguna aplicación porque la gente con lo que perdió no llega. Por más que el presidente diga que no ve cadáveres en las calles, bueno, la gente se está endeudando y esta bomba en su momento terminará por explotar. Ahora, nosotros desarrollamos y desenvolvemos un programa acerca de la necesidad de destinar mucha riqueza que se produce en el país al sistema de salud y al sistema educativo. Bueno, gracias, Pablo. A mí me quedan preguntas, pero le vamos a dar la palabra a Marta, que ella se retira más temprano, y luego a Claudio y a Luisa, por si, bueno, quieren preguntar o acotar algo. Marta, Hola. hola Marta, buen Sí, sí, día. hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo me incorporé bastante tarde, así que escuché una parte. Eh, sí, no, me parece muy interesante la propuesta. No, no sé, no voy a hacer preguntas ahora. Bueno, bueno, gracias. ¿Y Claudio? No, me parece muy bien la propuesta que hay para las elecciones. También se ha planteado una serie de cuestiones sobre la situación nacional. En la situación nacional hay un gran esfuerzo y hay una necesidad de la gente por la unidad de las luchas. Y mañana sábado se va a hacer un plenario nacional del sindicalismo combativo en, en las facultades sociales y yo quería saber si en pos de esa unidad de los trabajadores, que es una cuestión muy sentida, porque la CGT, el CONICET dice que lo encontró en la investigación que está haciendo en el fondo del mar, pero se entiende. Sí, quería saber nada más si él como trabajador y su partido, los trabajadores de su partido, van a concurrir a ese plenario del sindicalismo combativo, que es un plenario nacional, nada más. Claudio, no tenía información de que había un plenario del sindicalismo combativo. Después, pasame la invitación, la convocatoria y la analizaremos. Sí, sí, nosotros creemos que estos procesos de lucha que vienen siendo con mucha dificultad en Georgalos, en Seco, en PR3 ahora en Córdoba, bueno, son la antesala de una irrupción de la clase obrera.
en la escena política, o por lo menos para nosotros eh, lo consideramos una necesidad histórica. El partido que representaba a los trabajadores del país o que pretendía representar la causa de los trabajadores, el peronismo, viene de destruir el país 2 o 3 veces seguidas y es la razón por la cual mucha gente no quiere ir a votar. Entonces, nosotros participamos de todos esos procesos de lucha, de SECO, de Georgalos y demás, pero el esfuerzo que coloca Política Obrera es dotar a esas luchas de un programa de salida, porque si no, frenando la iniciativa del gobierno, porque la iniciativa de la clase capitalista y del gobierno en conjunto son los despidos, las suspensiones, los preventivos de crisis. Bueno, ahora hay una novedad que es el cierre y la quiebra de Celulosa Argentina, Pulpo, una gran empresa papelera que ha entrado en una crisis de pagos y ha despedido a 500 trabajadores de Tapebicua. Es importante el proceso de unidad de las luchas. Nosotros creemos que los socialistas debemos dotar a esas luchas de un programa de salida. Si no, es una lucha constante y gris, sin eh, sin una perspectiva de fondo, y por eso aprovechamos esta campaña electoral para, digamos, dar a conocer los planteos y la orientación socialista, que son lo que más teme de Javier Milei. Cuando habla de nosotros, el presidente tiembla. Así que los trabajadores tienen que conocer qué es lo que le da terror a el presidente Javier Milei y a su trupe de arribistas que tiene en el gobierno. Ujú. Bueno, ahí Lili, tengo una primero, pregunta, Lili. sí, bueno, Lili, él dale. habló de no pagar la deuda. Eh, si esto es posible, ¿cómo se hace para no pagar la deuda? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué pasa con los que contrajeron la deuda, con los que nos llevaron a esta situación? Porque esta gente va a seguir proponiendo lo mismo y usando lo mismo. ¿Cómo se haría eso? Bueno, en la ruptura con el FMI y la de no pago de la deuda externa debe darse en un marco de nuevas relaciones políticas internacionales y nacionales en el país. Es decir, no pagar la deuda, y si gana Fuerza Patria no puede no pagar la deuda porque son fuerzas atadas a el presupuesto de la clase capitalista, al financiamiento y a la orientación hace décadas. Ahora, una irrupción de un nuevo gobierno de la clase obrera, eh, nuevo, como gobierno nuevo, decir, bueno, nuestras prioridades están primero. Yo les pongo un ejemplo, Marta. Este gobierno incumplió todas las metas del fondo, todas. Tenía que recaudar no sé cuántos millones de dólares, no cumplió nada, pero como vienen las elecciones, Donald Trump dijo, pero pará, ¿este está alineado con nosotros? Bueno, y entonces lo mandó a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro Bien. norteamericano, a que presione al Fondo Monetario y le den la plata. Entonces, un crédito para que gane las elecciones, como cualquier intendente peronista que sale a regalar zapatos de un lado y después regala al otro. Bueno, acá Donald Trump le dio este crédito. Por eso es una deuda que Que el les pueblo conviene. argentino, por supuesto, pero es una deuda que el pueblo argentino no puede seguir asumiendo. No, No. es muy costoso para el pueblo argentino. Y los que la tomaron terminarán pagando sus responsabilidades. Y no por esta Corte Suprema que falla cuando le conviene al imperialismo y va a liberar a Cristina cuando también le convenga al imperialismo. Acá hay que hacer una profunda investigación de responsabilidades y, por supuesto, ir a fondo con la condena de aquellos como Caputo, como Sturzenegger, que han quebrado el país una y otra vez. Por eso la necesidad de una salida, porque no podemos estar votando ahora
a Kicillof y al peronismo, del otro lado viene Milei. Y después otra gente va a votar, dice, bueno, voy a votar a Milei porque si no, otra vez van a quebrarnos los peronistas. Y siempre estamos en una grieta sin salida. Tiene que aparecer una salida para los trabajadores. De eso se trata la presentación de política obrera. Tiene que Claudia, salir este gobierno. Este gobierno tiene que salir. Sí, eh, totalmente. Pablo, bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta, los compañeros me avisan. Yo tengo dos preguntas que por ahí son un poco, no tanto en el término de político, que se amplían un poco más. Para los Sí. oyentes de izquierda o alineados en los sectores de izquierda, ¿se podría explicar amablemente y sencillamente por qué el Partido Obrero se dividió, se separó? Tiene una larga tradición de muchos años y ya no sé exactamente en qué año hubo una separación, hubo una fracción y quedó por un lado lo que ahora se denomina política obrera y por el otro lado el Partido Obrero que ha tomado ese nombre. ¿Esto podrá explicarse un poquito amablemente Sí, es mucho y- más simple de lo que parece. Ujú. El Partido Obrero es una construcción que se inició en los años 60 con una orientación, digamos, revolucionaria y socialista, eh, desde, digamos, la lucha de la clase obrera, desde, eh, digamos, una salida socialista a la crisis de nacional. Eh, un grupo de compañeros empezamos a cuestionar el rumbo que había asumido el partido, porque a partir de que uno consigue diputados, concejales, uno tiene que pasar una prueba de si se adapta o no se adapta al régimen burgués. Bueno, nosotros cuestionamos la adaptación, una fuerte adaptación al feminismo, una fuerte adaptación al parlamentarismo, que en su momento mucha gente no veía, nos decía que nosotros por ahí estábamos forzando la cosa. Cuando hicimos este planteo fuimos echados del partido y detrás nuestro fueron echados 1.200 militantes del partido, prácticamente la mitad. De ahí surgió Política Obrera y con el correr del tiempo, por darte un ejemplo, Lili, el Partido Obrero terminó formando un interbloque en el Congreso con el peronismo. Hoy funciona un interbloque que se llama Frente de Izquierda Nacional y Popular. Eh, punto más alto, el punto más alto de adaptación. Es decir, nosotros cuestionábamos que este rumbo de adaptación nos iba a terminar convirtiendo en un furgón de cola del peronismo y hoy no solamente son el furgón de cola, sino que son un interbloque. Por lo tanto, es mucho más simple de lo que parece. Un grupo del partido quería seguir el rumbo revolucionario y otro grupo eligió el camino de la adaptación. Bueno. Acá yo tengo otra pregunta. Acá somos dos psicólogas, Marta y yo, y solemos tocar recurrentemente este tema, que es el tema de por qué las masas votan, sostienen y apoyan a sus propios verdugos. Sabemos nosotros que Milei, porque se han hecho estudios en la Universidad de San Martín sobre todo, ascendió, subió con el voto de jóvenes entre 16 y 26, 28 años, también con un sector de jubilados, ¿no? De gente mayor, bueno, en general lo que se le llama facha pobre o pobres de derecha, ¿no? Este, la pregunta apunta lo siguiente, en este caso en concreto, política obrera, en este caso, luego vamos a reiterar las preguntas a los otros partidos, ¿qué se hizo antes de las elecciones para evitar que Milei ascendiera?
llegaron a darse cuenta de cómo se iba realizando un giro de estos sectores hacia la extrema derecha, que por otro lado actuaron propagandísticamente muy bien, porque se manejaron con las emociones, con la irracionalidad, con la frustración, con la bronca, entonces llegaron o apuntaron a un sector que ya estaba flexibilizado de la población, que son los más jóvenes, con poca formación política, con poco conocimiento de la historia, y los enfrentaron. Toda la política es pobre contra pobre, divide y vencerás. Los enfrentaron contra los empleados estatales que tienen cierta seguridad, cierta garantía en el trabajo y demás. Lo mismo sucedió con los jubilados, los siguen enfrentando. Jubilados que tienen aporte, jubilados que no tienen aporte. Es decir, propagandísticamente, primero replicaron las estrategias de la extrema derecha a nivel internacional. Ese es otro tema interesante porque la extrema derecha está unida e interrelacionada a nivel internacional. Acá Milei vino con el diario del lunes, ya había pasado Trump en Estados Unidos, ya había pasado Bolsonaro en Brasil, y las estrategias que usan son más o menos las mismas en todos los países, en España, en Italia, en Francia, en Hungría, en Polonia. ¿Mm? ¿Llegaron a captar lo que estaba pasando y cómo estaba calando la propaganda de la extrema derecha con sus estrategias, que evidentemente le dieron resultado para llegar meteóricamente al poder de la nada prácticamente? Porque en otros países vienen avanzando, pero más lentamente. Vox en España, bueno, ahora en Italia Meloni llegó al gobierno, tienen un problema serio en Alemania con Alternativa por Alemania, porque sacó el 30%, que es la votación más alta desde el 45, que son directamente nazis. Se vislumbró, porque yo recuerdo, si nosotros esto en el programa lo tratamos muchas veces, antes de las elecciones, antes de que Milei subiera. Este, pero bueno, la pregunta es esta: si se llegó a captar este giro de ciertos sectores del electorado hacia la extrema derecha y qué se hizo para tratar de evitarlo. Se decía, no, este tipo no va a ganar. Recuerdo eso. Otra, si gana no va a ser todo lo que dijo. Pero el video del 2020 está en YouTube, el que dice, soy el topo que vengo a destruir el Estado desde dentro. O sea, eso, la información estaba, escuchábamos lo que decía, la metodología con la que se maneja, bueno, la agresividad, la falta de respeto, bueno, todo lo que ya conocemos que es un asco. Pero nosotros en el 2023, si recuerdan los compañeros, teníamos esta preocupación, porque aparte la extrema derecha es un movimiento internacional y están unidos y tienen foros. Se unen y tienen foros. Hay dos foros en Europa con distintos nombres. Está este foro que van permanentemente a Estados Unidos. Milei cada 2 por 3 viaja a hablar con el resto de, de los representantes de la extrema derecha. Y imita, obviamente imita. Trump echa 2 inmigrantes, este echa 4. Digo, por decir, ¿no? Ha hecho un montón de inmigrantes. Este también aplica la política de echar inmigrantes. Bueno, replica exactamente, hacen lo mismo. No sé qué pensás con respecto a eso, porque hay que correrse, todos que acordamos de que en los gobiernos anteriores hicieron cosas que estuvieron mal, que bueno, que no fueron, pero corriéndose de eso, ya lo sabemos eso, es una variable, pero acá no hay una sola variable, acá hay muchas variables en juego, ¿no? Está bien, acordamos, los gobiernos anteriores hicieron mal las cosas, ¿basta para que la población gire de esta manera? El problema, Lili, por lo menos nosotros advertimos, por ejemplo, en la elección anterior, que yo fui candidato a gobernador, que las elecciones se habían convertido en un operativo reaccionario. Porque, a ver, para, entienda, por ahí me extiendo un poquito en la respuesta, pero Problema, todavía no está la otra señora. el tema es el siguiente. Argentina está sumida en una crisis de régimen sin salida desde hace varios gobiernos.
Eh, la experiencia kirchnerista, la burguesía la vio bien, digamos, la respaldó, porque, bueno, frente a una amenaza de una rebelión popular, frente a un clima de quiebre social, bueno, se toleraron una serie de medidas de subsidios, de cepos, de retenciones al campo. Bueno, la burguesía se la bancó hasta cierto punto a Néstor y a Cristina como, digamos, una salida a la situación de emergencia que había dejado la quiebra de la convertibilidad. Eh, mismo se revistió de las banderas de la lucha de los 90, a pesar de haber sido parte del menemismo. Pero, por ejemplo, nosotros luchamos durante todos los 80 y los 90 por los derechos humanos, por el juicio a la Junta, luego luchamos porque los desocupados puedan vivir, porque puedan tener un comedor en su barrio, aunque sea. Y todas esas causas nobles, por ejemplo, la lucha de la mujer, eh, fueron muy bastardeadas por los gobiernos kirchneristas. Yo recuerdo cuando Alberto Fernández dijo que ponía fin al patriarcado, no sé con qué medida que tomaba, eh, y entonces, obviamente, la juventud dice, bueno, estos son la izquierda, este gobierno es un gobierno de izquierda, es un gobierno comunista, vamos con lo que me diga que va a ir en contra de eso. Pero en el fondo, el problema, la causa raíz, es la falta de salida de la burguesía a su quiebra. Tiene una quiebra del Estado que no tiene capacidad de financiamiento externo, no tiene capacidad de dar salida a los problemas sociales, necesita sacar una cantidad de derechos que tiene el pueblo argentino y que para el pueblo argentino son derechos adquiridos, encuentra resistencia, aunque hay gente que esperaba que la resistencia fuera mayor, pero acá el punto es que no tiene una salida el capitalismo en la Argentina. Probó con Cristina, 2 veces Cristina, después vino Macri, intentó una salida, se le frustró, apenas se le revirtió el carry trade, se le fue al bombo el país otra vez, tuvo que volver al cepo, volver a las retenciones, no logró la salida, después vino Alberto y Cristina, que van, vuelven, siempre es peor, y entonces fue peor. Se pelearon en el 2021, dejaron de gobernar. Argentina estuvo sin gobierno presidencial desde 2021 hasta 2023. Y por supuesto, la salida que aparece, bueno, emergió un tipo con un respaldo muy grande de la Corporación América, con financiamiento y demás, y encontró la beta para ganar. Yo cuestiono esto de que la juventud se ha derechizado, es decir, tiene su fundamento, es cierto, yo reconozco que es así. Yo cuando publico un video, mucha gente me dice, bueno, está bien que los hayan despedido a esos trabajadores, bienvenido sea que los despidan, ahora son libres de ir a buscar trabajo, de ser emprendedores, pero hay que ver cómo termina el experimento. En mi opinión, es decir, todos los gobiernos se sostienen o se caen por el rumbo económico que eligen, no tanto por la ideología, digamos, la propaganda ideológica que hacen, sino por si la gente le va bien o si a la gente le va mal. Y en este caso, todos los indicadores que nosotros seguimos cotidianamente dan que se ha iniciado un proceso de reversión de las finanzas internacionales y que el plan económico de este gobierno está en una situación muy, pero muy comprometida. Eso es lo que tengo para contestar. Sí es cierto que internacionalmente ellos tienen una cierta coordinación. Milei viene de una burguesía marginal, es decir, es un tipo que estaba viendo de qué vivía.
tratando de ubicarse en los medios, trató de, trató de ser arquero, pero todo el tiempo buscando no laburar, y ahora cuestionan a los médicos del Garrahan por ñoqui, cuestiona, y todo lo que va juntando, que no es de la casta, porque junta un montón de la casta, porque está Scioli, está Franco, está Valenzuela, bueno, lo junta de esos sectores marginales del cual proviene, de las redes sociales, de la Deep Web, de los programas de Chimento. Es un armado muy, muy precario. Por eso exacerba todo el tiempo su solidez. Él ayer habló como que van a arrasar, que son el mejor gobierno de la historia. Bueno, como dice la sabiduría callejera, dime de qué te jactas, te diré de qué adoleces. Ujú. Yo les quiero pedir disculpas, Lili, pero tengo que volver a mi trabajo. Me No sé si parece muy puedo decir con bien. Nahuel. Sí, 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 ya va a entrar la otra compañera. Bueno, te agradecemos desde ya mucho. Han iniciado el ciclo de las presentaciones previas a estas elecciones. No sé, ya se tiene que retirar Pablo. No sé si alguna otro comentario, Claudia o Marta, y lo despedimos. No, un saludo y bien, que sigan las luchas y que se triunfa en el país, los trabajadores lo hagan, nada más. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas Bueno, gracias por el espacio. hasta luego. Hasta Que luego. tengamos buen día. Buen día, Pablo. Eh, Ahí lo tenemos a Nahuel. Hola Alicia, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No ¿Cómo sé estás, si... Alicia? Recién terminamos en este ciclo que estamos inaugurando, en donde tienen un espacio los distintos partidos, sobre todo los pequeños y los que no tienen lugar en los medios hegemónicos, así que nosotros estamos dando un lugar a estos partidos o a estas agrupaciones también, previo a las elecciones. Te presento y le vamos a dar un poquito la palabra a Nahuel porque lo tuvimos a Pablo Bush de Política Obrera, pero nos gustaría hablar un poquito Nahuel y luego te cedemos a vos la palabra. Bueno, Alicia Cícero es la primera candidata del Frente de Izquierda. Vive en Mateo, Escobar y trabaja en escuela pública hace más de 15 años. ¿No? así es. Bueno, Nahuel, ¿querés agregar algo más aparte de lo que comentó Pablo con respecto a educación, por ejemplo? Él es estudiante de ciencia de datos y candidato a consejero escolar en el partido de Vicente López. Sí, ¿Querés un agregar pequeño algo? cierre, un pequeño Dale. cierre a las ideas generales colocadas por Pablo, este, y enlazándolo con educación, ocurre lo siguiente. Nosotros estamos atravesando una elección de carácter reaccionaria. ¿Y a qué se debe este carácter reaccionario? Bueno, en la educación lo vemos muy claro. Hay dos reformas educativas que son prácticamente dos caras de la misma moneda. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires existe un debate alrededor de la enseñanza y el aprendizaje que no nos tiene que pasar por el costado. Y digo esto en el siguiente sentido. La reducción que se viene dando en los planes de estudio en todos los niveles, en el secundario, en el terciario y en la universidad, está atado a las demandas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por aquello que se dice aumentar el capital humano, es decir, aumentar la capacidad que tenga un trabajador de generar más producción, de generar más PBI, y que el Fondo Monetario y el Banco Mundial entiende como gasto toda formación que no se apuntale en este sentido. Es decir, la reducción en los contenidos, particularmente de matemática, la reducción en los contenidos de sociología, de historia, de áreas de ciencias básicas, tiene la pretensión pura y exclusiva de reducir el contenido que tiene el gasto en formación docente, pero además implica un debate
que está teniendo la burguesía en todo el mundo, que es el debate de la enseñanza de las ciencias blandas. Si ustedes ven, las dos reformas educativas plantean algo muy interesante, que es el paso de la enseñanza al aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? En vez de tener un docente, que sea un técnico, digámosle, un trabajador con formación pedagógica, que sea capaz de informar, de formar a seres humanos conscientes de una manera total sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el trabajo, se lo enajena y se pone adelante una computadora. Esto lo veo yo mucho en los colegios privados, por lo menos en los últimos años, donde los pibes tienen que ir haciendo de manera sistemática, seguir una aplicación que les va enseñando las cosas y el docente empieza a tener un rol más que de enseñanza, casi como de guardería. Es decir, la transformación de la escuela en una guardería y más aún la transformación de la escuela en una máquina, donde entra un estudiante, hay un operario de esa máquina que es el docente, hay un software que le enseña al estudiante y sale por la otra puerta un trabajador. Ahora, nosotros como socialistas rechazamos esta perspectiva. Entendemos que tiene que haber una educación integral de carácter científica, entendiendo lo siguiente. Nosotros tenemos que formar trabajadores capaces de gobernarse a sí mismos. Un trabajador que esté formado en áreas de ciencia, en áreas de logística, en áreas de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía, de psicología y demás, como por ejemplo la educación que yo estuve en el Nacional de San Isidro, nos permiten presentarnos a nosotros mismos con una intención y con una fuerza de gobernancia. Es decir, la perspectiva socialista frente a la educación implica esto, una formación científica que permita a los trabajadores gobernarse. Una última, no quiero dejar de mencionar lo siguiente porque me parece importante colocado a lo que dijo Bush. Hay un amplio sector de la población estudiantil, yo que estudio en ciencias exactas y naturales, y viene pasando del libertarianismo a la defensa de la universidad pública. He conocido militantes que han fiscalizado para la libertad de avanza que hoy en día integran nuestro partido. He conocido militantes de la libertad de avanza que hoy en día se posicionan a favor de los paros docentes y que incluso han participado de cortes de avenidas y autopistas. Es decir, la crisis en las cuales nos han presentado los gobiernos anteriores a la juventud, esta crisis de trabajo, de no poder acceder a la vivienda, no se han terminado con el gobierno actual y han profundizado las contradicciones. Y esas contradicciones se profundizan con los que ellos mismos han creído votar como salida. Entonces, la perspectiva de una organización socialista de la juventud trabajadora abre la perspectiva de la construcción de un partido. Y por eso, sobre todas las cosas, invito a los jóvenes a votarnos, a votar a Política Obrera, a incorporarse a nuestra organización, con la perspectiva de que existe un futuro donde se puede planificar la producción, donde se puede planificar la vivienda, donde se puede planificar el trabajo, y un 50% de capacidad productiva del país en desuso. Es decir, podríamos trabajar el doble de personas la mitad de tiempo. Bueno, ese cierre quería mencionar sin hacer un agradecimiento a los locutores presentes, al programa por habernos invitado a Pablo y a mí, que ya a mí ya me han conocido en por lo menos dos entrevistas previas en el conflicto docente. Sí. Y para cerrar, la cuestión de Palestina en la juventud empieza a tener una amplia llegada. Ha ocurrido en los últimos meses que distintas asambleas intergremiales, interuniversitarias, asambleas estudiantiles, han votado movilizar en contra del genocidio palestino. Porque ocurre que el genocidio de Palestina, del pueblo palestino, es la declaración de la intención de un gobierno, este, de aplicar una represión, un exterminio de una población, y todo gobierno que apoye ese genocidio, como es el gobierno de la República Argentina, en este caso, es un gobierno que está dispuesto a aplicar los métodos de exterminio contra su propia población. Es decir, si vos no rechazás un genocidio, es porque en el fondo estás avalando los métodos que se están desarrollando. Bueno, queda más que claro que la lucha por el socialismo, por un gobierno de los trabajadores, lucha que encarnamos de política obrera, está a la orden del día en estas elecciones. Muchas gracias.
Bueno, Nahuel, es interesante eso que vos dijiste. Este muchacho un poco raro, ¿viste? Hay que ver cómo piensa y cómo fue virando su pensamiento y qué confusión tenía en la cabeza. Es importante, ¿viste? Indagar cómo piensa la gente, como para tener una llegada que no sea a través de la bronca, del odio, de la frustración, ¿viste? Sino a través de una cierta racionalidad. ¿M? Me quedé con el muchacho que se fue del partido al otro. Poco extraño, ¿viste? Pero bueno, no sé, te agradecemos mucho porque queremos dar este lugar a Alicia y felicitaciones por el título intermedio. Ahora a seguir hasta el final. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, me despido. Luego.